Aquí la portada que he querido titular hoy pues ha sido de esta forma: andan en cosas raras, y con esta foto de este Papa Juan Pablo II, que en esos momentos pues, tuvo pues, este encuentro con Epstein y con su compañera, con Ghislaine Maxwell. Bueno, pues él ya está muerto y ella pues, está condenada a 20 años de prisión. Ya sabéis pues, de la trama que hubo, esa trama de abusos pues, a menores, organizada, en la cual participaron las élites, en la cual participaron pues, tanta gente importante de este mundo, con la colaboración pues, de esta Ghislaine Maxwell, esta inglesa de la alta sociedad, que lo ayudaba. Epstein era un multimillonario que, según dicen, pues murió suicidado, no digo que se suicidó, sino que murió suicidado en la cárcel mientras esperaba juicio. Bueno, aquí vemos este extraño comportamiento de las élites de este mundo, ¿no? Tantas veces en este tipo de abusos de menores especialmente, que son los más graves, y que, según dicen muchos, y todo apunta a que van más allá de lo que es el simple egoísmo sexual, la simple satisfacción sexual, sino que hay más cosas detrás, ¿no? Recordemos esos antiguos rituales en los cuales pues, se usaba este tipo de adoración, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto es un gran cóctel explosivo que ha estallado en estos últimos meses, en estos últimos años, y que ha salpicado pues, a las élites, a buena parte de las élites de este mundo. Vamos a ver, para empezar, un vídeo para ver un poco todo esto resumido, y luego continuaremos pues, con las noticias de esta semana acerca del Vaticano. Jeffrey Epstein, un monstruo sin vida. Así fue la noticia que revolucionó el inicio del 2024. Una lista pública, 200 nombres, 200 personas que quizás no imaginaste. ¿Quiénes son? En enero de 2024, la justicia de Nueva York publicó una serie de documentos judiciales en donde aparecen más de 200 nombres que se involucraron en mayor y menor medida con el magnate. Algunos nombres solo se relacionan de forma contractual con el acusado y fallecido, mientras que otros encabezaron la discordia al ser señalados como sus principales invitados en la isla Little St. James, dada a conocer por la prensa como la isla del pecado. Estos son los nombres y caras corroboradas de las personas más influyentes que asistieron a eventos, hicieron negocios y tuvieron contacto con Epstein. Naomi Campbell, modelo. David Copperfield, mago. Andrés de Inglaterra, príncipe. Bill Clinton, expresidente. Donald Trump, expresidente. Tommy Mottola, productor. Jean-Luc Brunel, reclutador de modelos. Alexandra Cousteau, directora de cine. Alan Dershowitz, exprofesor de Derecho de la Universidad de Harvard. Leonardo DiCaprio, actor. Stephen Hawking, físico investigador. Heidi Klum, modelo y presentadora. George Lucas, director de cine. Kevin Spacey, actor. Thomas Pritzker, presidente ejecutivo de Hyatt Hotels. Leslie Wexner, ex CEO de Victoria's Secret. Oprah Winfrey, presentadora de televisión. Bill Richardson, ex legislador y ex gobernador estadounidense. Chris Tucker, actor y humorista. Claudia Schiffer, modelo. El Papa Juan Pablo II, pero solo aparece en una foto. Aún quedan nombres por develar e historias por contar. Dinos si te gustaría que hiciéramos un video contando la historia de Epstein y cómo operaba en su fatídico negocio. Bueno, pues para empezar estas noticias de esta semana acerca del Vaticano, en primer lugar, pues os muestro esto, ¿no? Cómo realmente las élites de este mundo tantas veces están involucradas en tipos de abusos, ¿no? De abusos pues, especialmente a menores, que son los más graves, y tantas veces relacionadas con extraños rituales que se hacen. Recordemos también el caso del Bohemian Grove, ¿no? Ese páramo pues, de secuoyas que hay en California, donde cada año se reúnen pues, esos dirigentes del mundo pues, para celebrar sus rituales también, algo que se ha reportado ya.
¿no? Donde pues había gente que había denunciado también ahí que se abusaba de menores, etcétera. Es decir, que siempre hay ese run, ¿no? Esa especie de mezcolanza entre lo que es pues, el abuso por una satisfacción impropia de la sexualidad y por otro lado también relacionado con un tipo de adoración que al final pues da poder a la persona, ¿verdad? Porque es una adoración al lado oscuro. Esto pues no lo decimos nosotros, esto es algo ya ampliamente documentado y que viene ya desde la antigüedad. Bueno, pues en paralelo a esto tenemos también pues que las élites vaticanas tantas veces pues también han salido salpicadas en escándalos de abusos a menores, pero son abusos de menores muy extendidos a nivel pues, de toda la Iglesia, de toda la jerarquía y de todos los curas, etc. Esto es algo ampliamente documentado que está saliendo a la luz por todos lados y uno pues, siempre se pregunta, ¿no? Bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Por qué se los protege a estas personas? Bueno, se dice siempre que esto acontece por el celibato, porque estas personas no aguantan el celibato y acaban degenerando en este tipo de situaciones. Pero ¿por qué se los protege? ¿Por qué no se los denuncia? ¿Por qué la jerarquía eclesiástica no los aparta enseguida? Bueno, aquí realmente ya vemos que esto va más allá del compañerismo y esto pues realmente pone en entredicho, vamos a decir, el que ellos estén sirviendo al Dios de la Biblia, desde luego. Aquí ya vemos que realmente hay cosas muy oscuras en todo lo que es el proceder de la Iglesia Católica durante todos estos siglos. A muestra un botón, vamos a ver esta noticia que ha salido esta semana acerca de este Marcial Maciel. Nos dice, así escogía a sus víctimas el religioso que fue protegido por el Vaticano. La serie documental Marcial Maciel, El Lobo de Dios, de HBO Max, revela los abusos del fundador de los Legionarios de Cristo, quien manipuló a decenas de menores bajo el amparo de la Iglesia Católica. Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, es una de las figuras más oscuras en la historia reciente de la Iglesia Católica. Durante décadas, este sacerdote mexicano perpetró abusos sexuales contra al menos 60 menores de edad, incluidos sus propios hijos, manipulando su posición de poder y la fe de sus víctimas para satisfacer sus deseos. Protegido por el manto del Vaticano, y una vez más recordar y recalcar esto, especialmente bajo el papado de Juan Pablo II, que es el que salía en la foto con Epstein casualmente, Maciel operó con impunidad, dejando un rastro de dolor y trauma. Antes de fundar oficialmente los Legionarios de Cristo, Maciel recorría pueblos mexicanos en busca de jóvenes que cumplieran con sus perturbadores criterios, blancos, delgados y pequeñitos. Su estrategia era seducir a niños de familias humildes con promesas de una vida mejor en un colegio con instalaciones de ensueño, como relata Juan José Vaca, una de sus víctimas. Vaca, reclutado a los 10 años, describe en el libro Marcial Maciel, Historia de un criminal, de Carmen Aristegui, cómo los abusos comenzaron en 1949, cuando tenía apenas 12 años. Maciel lo manipuló con excusas de dolores estomacales, obligándolo a realizar actos sexuales que el sacerdote justificaba como actos de caridad. Esta manipulación psicológica creó en Vaca una dependencia emocional hacia su agresor, quien lo llevó a Roma como su predilecto para continuar los abusos. El modus operandi de Maciel era sistemático. Según testimonios, usaba su autoridad religiosa para convencer a los niños de que sus actos no eran pecaminosos, sino necesarios para aliviar su supuesto sufrimiento. Además, manipulaba a las familias, como en el caso de Arturo Jurado, reclutado a los 9 años en Salvatierra, Guanajuato. Maciel chantajeó a la madre de Jurado, asegurándole que si no dejaba ir a su hijo, ella sería responsable de su maldición. Este patrón de coerción, combinado con amenazas de condenación eterna, aseguraba el silencio de las víctimas. Los Legionarios de Cristo, bajo las órdenes de Maciel, buscaban niños de buenas familias, guapos e inteligentes, excluyendo a quienes no cumplían con estos estándares. Esta sección, lejos de ser vocacional, respondía a los deseos del sacerdote. A pesar de las denuncias, como la carta de 1997 firmada por Jurado y otros exlegionarios dirigida a Juan Pablo II, Maciel murió en 2008 sin enfrentar la justicia, protegido por la institución que fundó y por el Vaticano, que solo lo sancionó con un retiro en 2006. Bueno, pues ya vemos aquí realmente un comportamiento totalmente inaceptable. Ya no digamos el de Maciel, sino la misma curia vaticana como lo protegió, y el papado, claro, el papa mismo.
El próximo 14 de agosto, HBO Max estrenará Marcial Maciel, El Lobo de Dios, una serie documental que explora las facetas de este depredador y el encubrimiento de la Iglesia. Este caso sigue siendo un recordatorio de cómo el poder y la fe pueden ser manipulados para perpetrar atrocidades. Bueno, pues qué extrañas conexiones, ¿verdad? Por un lado vemos unas élites mundiales que a la que escarbas un poco, enseguida empiezas a encontrar, desgraciadamente, comportamientos totalmente inadecuados, inapropiados, como son pues abusos sexuales a gente que está subordinada a ellos, a menores también tantas veces, relacionado también con temas de rituales, ¿no? Porque todo esto se hace para también adquirir poder, el poder que te da el lado oscuro. El lado oscuro se complace de todo esto. Y por otro lado vemos el Vaticano, ¿no? El Vaticano, que teóricamente es un poder cristiano que sirve a Cristo, según dicen ellos, que siguen al Dios de la Biblia, pero en cambio en su proceder no dicen esto. En sus obras lo que están indicando es que se asemejan mucho a las élites a las cuales, digamos, critican tantas veces, pero en realidad hacen lo mismo. Una parte de la curia pues, efectúa abusos de este tipo y también se los protege de una forma total, pues como en el caso de Maciel, ¿no? Que habiéndose denunciado ya claramente en 1997 hasta 2008, nos decía, pues no se hizo nada al respecto. Esto es totalmente intolerable, ¿no? Bueno, pues vemos un patrón realmente paralelo y totalmente igual, ¿no? Es más, hoy en día se sigue, pues por mucho que se diga que se está haciendo limpieza y que todo esto pues no va a acontecer más, se sigue actuando de la misma forma, con el mismo patrón. Vamos a ver también esta noticia de esta semana, donde veremos algo de esto, ¿no? Vamos a leerla y lo entenderemos. Nos dice lo siguiente: el Vaticano elige nuncio en España a un colaborador del polémico secretario de Estado de Juan Pablo II. Es decir, que el nuncio del Papa, el máximo responsable aquí en España representando al Vaticano, este nuncio que va a venir a España, pues ha tenido, digamos, una polémica detrás. Vamos a ver cuál ha sido esta polémica. Nos dice lo siguiente: el probable próximo nuncio, representante papal en España, es Piero Piopo, quien fue secretario personal del secretario de Estado Vaticano con Juan Pablo II, amigo de Pinochet y protector, entre otros, de los pederastas Maciel o Caradima, Angelo Sodano. Su nombramiento está pendiente de visto bueno del Ejecutivo, porque sin el plácet el puesto no se confirma. Vemos cómo, por tanto, este nuncio al que quieren mandar aquí a España, pues estuvo defendiendo concretamente, pues ¿a quién? A Maciel, a Marcial Maciel, el acusado, digamos, ya claramente de abusos de todo tipo a menores, ¿no? Pero se lo estuvo protegiendo. Entre ellos también esta persona que ahora, pues como premio, encima se lo quiere mandar como nuncio a España. Esto son, digamos, un comportamiento totalmente inaceptable. Esto no viene de Dios, no tengamos ninguna duda. Todo esto no viene de Dios, todo esto viene del archienemigo de Dios, que es Satanás. Esto no viene de otro sitio que de Satanás. Esto lo debemos de tener claro. Nos dice: la designación oficial de Piopo, actual representante papal en Indonesia, no se dará hasta que el gobierno español dé el nihil obstat, un aval que se está retrasando desde hace semanas. Fuentes eclesiales consultadas por el Es Diario apuntan a que dicho retraso es una forma de protesta del Ejecutivo socialista. Bueno, pues tenemos esta situación. También nos dice, para finalizar, que el último gran viaje de Bergoglio, hace ahora justo un año, le llevó hasta el extremo oriental del mundo en una gira maratoniana, donde Piopo le mostró el trabajo de la minoría católica en el país con más musulmanes del mundo. Y Francisco apuntó su nombre, que estuvo en las quinielas junto a otros, para la que es considerada una de las sedes diplomáticas más relevantes del Vaticano en el mundo, la española. De hecho, aunque el nombramiento es de León XIV, parte del trabajo de elección se llevó a cabo en los últimos meses del pontificado de Francisco. Bueno, pues esta es la noticia, ¿no?, que desde luego pues demuestra una vez más que el Vaticano, al igual que esas élites que nos gobiernan, que hacen cosas tan extrañas, pues el Vaticano también se comporta de una forma totalmente extraña e inapropiada
en todos estos temas. Todo esto ya, la nariz ya nos tiene que decir de qué va esta gente, ¿no? A quién realmente están sirviendo, al menos lo que son las élites. Ya sabemos que luego en la feligresía hay gente pues, de todo tipo y hay gente que es sincera de todo corazón.